de octubre de 2016. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados. Santiago Guarderas, director del Partido Social Cristiano en Pichincha. Oposición exige al CNE investigar y sancionar a estaciones de televisión del gobierno por transmitir proclamación del binomio presidencial de Alianza País. Un episodio más de una campaña permanente. ¿Está el código de la democracia pintado en la pared? Lo analizaremos. Además, Iván Espinel, exdirector del IES en Guayas, director nacional del movimiento Fuerza Compromiso Social. El endeudamiento del IES para los nuevos hospitales de Guayaquil y Machala. ¿Es conveniente? ¿El IES necesita liquidez? Y Alberto Acosta Burneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo. Las señales positivas de alivio a la recesión en el primer semestre de 2016. ¿A qué costo? ¿Es una recuperación duradera o solo de campaña electoral? Lo examinaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Hola Alfredo, buenos días. Buenos días Gaby, buenos días a todos. Los partidos y movimientos políticos que integran el Acuerdo Nacional por Elecciones Transparentes 2017 han solicitado al presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, que cumpla con los deberes que la normativa electoral impone, recopile las evidencias necesarias y adopte las acciones pertinentes a fin de que se sancionen por los órganos competentes de la función electoral a los canales de televisión de propiedad del gobierno que difundieron la proclamación del binomio de Alianza País. Santiago Guarderas, director en Pichincha del PSC. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Doctor Pinargote, buenos días. Un saludo a su distinguida teleaudiencia. La oposición pide sancionar a los canales de televisión de propiedad del gobierno. ¿Por qué no identifican a los funcionarios públicos que se beneficiaron con esta transmisión y que deben ser sancionados? Mire, doctor Pinargote, el problema es que tenemos que primero identificar qué tipo de infracción se ha cometido. Recuerde usted que por un lado tenemos la Constitución de la República, que en el artículo 115 dispone que los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias, y se prohíbe terminantemente el uso de recursos de la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno para la campaña electoral. El Código de la Democracia, por su parte, establece infracciones, tanto para los sujetos políticos, para las autoridades o servidores públicos y para los medios de comunicación. Inclusive, el Código de la Democracia determina que si la autoridad electoral llega a determinar que se ha cometido un delito, debe notificar a los órganos competentes para que inicien las acciones legales respectivas. Es decir, estamos a la expectativa de que el Consejo Nacional Electoral cumpla con lo establecido en la normativa, en la Constitución, en la ley, en su propio reglamento que expidió para reglamentar el control electoral y de esa manera actúe, pero no mantenga un silencio cómplice como lo ha hecho hasta este momento. El hecho de referencia es simplemente un episodio más de una campaña permanente sobre el mismo. El presidente Rafael Correa el sábado pasado opinó lo siguiente, veamos. Todo esto fue pagado por Alianza País. Nosotros tenemos más de 1.350.000, casi 1,5 millones de adherentes. Como sabemos hacer las cosas, financiamos toda la parte tecnológica para que esto pueda ser transmitido al mundo vía satélite. Y por eso transmitieron en directo, porque es un evento de interés público, estaba el presidente, vicepresidente de la República, 20.000 personas, muchas emisoras privadas, ya, y medios públicos también. Y los sufridores ya, ay, ¿por qué transmitieron a nivel público los canales públicos? ¡Qué trampa! Que vamos al fiscal, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto dicho por quien se proclama el jefe de todas las funciones del Estado, más un pedido de la oposición que no identifica a quién sancionar. ¿Qué marca? Mire, ¿Está la ciudadanía frente a hechos consumados sobre los que no habría sanción? Doctor Pinargote, está claro que el presidente de la República ha perdido toda la razón. No solamente que no sabe de economía, sino pretende dar clases de derecho y de leyes. El presidente no compareció a ese acto como en calidad de presidente, sino como un miembro más de Alianza País. Se trataba de la Convención Nacional para proclamar el binomio presidencial.
Por consiguiente, él no puede decir lo que es de interés público, no lo que es de interés público, lo que es legal, lo que es ilegal. Las normas señalan en claridad qué es lo que se tiene que comprobar. Pero mire, ahí una vez más está cometiendo el presidente una infracción prevista en el Código de Democracia porque los servidores públicos no pueden usar los bienes y la infraestructura estatal. Una vez más en la sabatina se está haciendo campaña electoral. Es decir, como usted señala, no solamente que este proceso sistemático de hacer campaña a través de los medios públicos, a través de todos los niveles de gobierno se cumple, sino que además tiene la complicidad de la función electoral que nada hace. Recordemos que en el pasado, al menos Domingo Paredes, afiliado una vez más al partido de gobierno, por lo menos exhortó, figura que ni siquiera existe en la legislación, pero aquí el señor Pozo no hace absolutamente nada, la Contraloría no hace absolutamente nada, la Fiscalía no hace absolutamente nada y por lo tanto tendremos que irnos a quejar a organismos internacionales para que hagan cumplir los derechos de participación que tenemos todos los ecuatorianos y que se cumpla con la ley. O al menos para que se conozca esto internacionalmente, puesto que tampoco harán caso a lo que diga el organismo internacional. Ahora, el artículo 219 del Código de la Democracia, creación de la Revolución Ciudadana, este código, ordena que se prohíbe a los servidores, servidoras, organismos o instituciones públicas la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo. Esto no se respeta y diariamente durante casi 10 años hemos visto el funcionamiento de un estado de propaganda muy laborioso que no descansa ni los fines de semana. Esta situación configura lo que se denomina un estado candidato. Absolutamente, no solamente es esa disposición, doctor Pinargote, el artículo 358, el 275, 276, los siguientes, y sobre todo el propio reglamento que el Pleno del Consejo Nacional Electoral expide, doctor Pinargote. No olvidemos que en agosto del 2016, es decir, hace meses atrás, el propio Pleno del Consejo emitió una normativa para efectuar el control y estableció los procedimientos para llevar adelante. Definitivamente estamos en una desigualdad total los partidos políticos frente al candidato de Estado. Un candidato de Estado que además no respeta la Constitución, no respeta las leyes, no respeta los reglamentos, es decir, toma decisiones por sí y ante sí arbitrariamente y no hay nadie, ningún organismo de control que ponga freno. Los partidos políticos estamos en una desigualdad y por eso, vuelvo a repetir, tenemos que acudir a organismos internacionales para poner freno a toda esta arbitrariedad, de todo este abuso que viene del propio presidente de la República. Pero aquí surge algo muy interesante. El Estado candidato no solo es el gobierno nacional, sino también los gobiernos autónomos descentralizados. Y ellos también ignoran esta norma del Código de la Democracia. Y como buena parte de estos gobiernos autónomos están en manos de la oposición, podríamos concluir que también la oposición se aprovecha de esta situación, claro que en mínima proporción, pero el resultado es que la oposición ha guardado silencio durante tantos años, permitiendo que esta situación anómala se vuelva rutinaria. Así las cosas. ¿Realmente vamos hacia un cambio político en las próximas elecciones o sea un reciclaje decenal? Mire, completamente de acuerdo. Aquí este gobierno se ha encargado de confundir lo que es Estado con gobierno, lo que es candidato con Estado, en fin. Definitivamente tenemos una posición absoluta por parte del presidente de la República. Pero además yo creo que en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados hacen lo posible por no cometer este tipo de infracciones, sino que los partidos políticos independientes, por ejemplo el Partido Social Cristiano, lo que utilizamos son las redes sociales, las plataformas que permiten transmitir los eventos de nuestros candidatos, de Cynthia Viteri, porque definitivamente es la forma en que tratamos de equilibrar este gran desequilibrio que provoca el Consejo Nacional Electoral y todas las autoridades de gobierno. Definitivamente, doctor Pinargote, tenemos que cambiar el país, tenemos que cambiar el modelo económico democrático para que se cumpla por primera vez una realidad democrática y ética en este país. Pero ese modelo se puede cambiar, por ejemplo, como lo están proponiendo algunos candidatos, con consultas populares para convocar a una asamblea constitucional que no existe en la Constitución o para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, lo cual es una reforma a la estructura del Estado. Se puede mediante esas consultas. Es serio plantear consultas que no se van a realizar porque la Corte Constitucional fácilmente las va a negar. Mire,
Lo importante es que tenemos que desmontar este correísmo que ha desinstitucionalizado el país para que las instituciones puedan volver a cumplir el rol que tienen en un Estado constitucional democrático de justicia. Para ello es necesario tomar medidas a corto, a mediano y largo plazo. Entre ellas se tiene que hacer una consulta popular para poder hacer las reformas que inicialmente lo podemos hacer dentro de los candados constitucionales, pero también el llamado finalmente a una asamblea constituyente, porque como usted muy bien lo conoce, existen restricciones tanto para una enmienda como para una reforma parcial de la Constitución. Hay que ser inteligentes en la forma en que vamos a desmontar este correísmo, dando pasos constitucionales, democráticos, pero que permitan definitivamente acabar con este modelo que ha destruido con la institucionalidad del país. Volviendo a los espacios de propaganda, de publicidad, de promoción, si usted compara los espacios de que dispone el gobierno nacional y el espacio de los gobiernos autónomos en estos espacios públicos, es fácil constatar la dispersión y atomización de la oposición. En esas circunstancias, y con el presidente corriendo en las elecciones como proponente de una consulta popular simultánea a las elecciones, ¿no se resigna la oposición a eventuales migajas, como pueden ser mayorías móviles en una asamblea donde debería ser muy difícil tomar decisiones trascendentales para cambiar el modelo? Mire, definitivamente tenemos que cambiar el modelo y para eso es necesario que la ciudadanía tome conciencia que la única responsabilidad la tiene el pueblo a través de su voto. No podemos equivocarnos esta vez y tratar de apoyar a un gobierno que ha provocado crisis económica, que ha significado desempleo, que ha significado corrupción. Y entonces tenemos que dar a la oposición, a aquella que estamos pretendiendo, dar un nuevo modelo, dar una esperanza de cambio, de empleo, de producción, de seguridad social, seguridad jurídica, una amplia representación en la Asamblea Nacional. Solo de esa forma podremos hacer los cambios. No podemos estar en mayorías móviles, no podemos depender de de otro sector que vaya a chantajear los cambios a través de la Asamblea Nacional, sino que tenemos que dar una amplia mayoría para que la oposición pueda desenvolver y hacer los cambios que tanto quiere el pueblo ecuatoriano. Santiago Guarderas, director provincial del PSC Pichincha, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, doctor Pinar Gótez. En instantes, Iván Espinel, exdirector del IES en Guayas, endeudamiento externo del IES para los nuevos hospitales de Guayaquil y Machala, una operación conveniente, su liquidez al servicio del gobierno. Ya regresamos. Si no desarrollas una cultura democrática constante y viva, capaz de implicar a los candidatos, ellos no van a hacer las cosas por las que votaste. Apretar un botón y luego marcharse a casita no va a cambiar las cosas. Lo dijo Noam Chomsky, lingüista, filósofo y activista estadounidense. De la mañana, 18 minutos, nos acompaña Iván Espinel, exdirector provincial del IES en Guayas y director nacional del movimiento político Fuerza Compromiso Social. Bienvenido. Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días a todos. Doctor, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se endeudó en julio de 2016 por primera vez desde su creación en 78.2 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera: 64.9 millones para el Hospital de los Ceibos en Guayaquil y 13.3 millones para el Hospital General de Machala, a una tasa de interés de 5.1% y a 8 años plazo, incluidos 3 de gracia. El endeudamiento en sí no es malo si es en condiciones convenientes de plazo y tasa de interés. ¿Es conveniente este endeudamiento? Gaby, todos los ciudadanos, ¿cómo puede ser un endeudamiento positivo en una institución que jamás en su historia se había podido endeudar? Y a raíz de esto es donde se dicen, en parte de muchas declaraciones de los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es totalmente solvente. Ahora, en este momento, ¿en base a qué se está endeudando? También hubo una reforma, recordemos, en noviembre del 2015,
donde se cambió el porcentaje del aporte del 20.6%. Recordemos que pensiones en ese momento recibía alrededor de 9.74% y el seguro de salud recibía un 5.71%. Se cambió esto y pensiones pasó a recibir 0.06% y salud 9.94%. Digo, entonces, en esta medida no se hizo una proyección adecuada porque el seguro de salud no tiene fondos, no tiene liquidez, y eso lo muestran los estados financieros que solo han estado establecidos hasta el 2014. No hay estados financieros actuales, pero la liquidez inmediata, según estos estados financieros, simplemente presenta un déficit. Esto significa que no se tiene dinero para invertirlo. Al no tenerse dinero, se recurre a un endeudamiento que es totalmente lesivo para la seguridad social. Ahora, el IES es el mayor inversionista del país. Tiene invertidos 7.657 millones en bonos estatales con un rendimiento del 7.05%. Esto da una buena renta y siempre se ha dicho que el servicio de los intereses de esta deuda nunca se ha dejado de pagar. ¿Hay algún problema? ¿De qué surge esta necesidad de liquidez? Primero, hay argumentos que sorprenden porque se ha manifestado que no se puede desinvertir esos valores. Pero hay que dejar claro algo, los fondos de la seguridad social son por separados. En este caso, el fondo de salud no representa un fondo de capitalización, o sea, un fondo de inversión directo, sí los de pensiones. Entonces, no juega esta regla directamente acá. Y lo otro, pueden estar pagando, pero no se puede estar alimentando al principal deudor del IES, dándole más crédito y por otro lado abriendo una brecha directa contrayendo más deuda. Y sorprende mucho una declaración que dan algunos funcionarios del IES, donde el nuevo crédito que están por hacerlo, porque no se conoce a ciencia cierta bajo qué circunstancias, lo manifiesta en equipamiento médico, no en dinero. ¿Y dónde está la ley orgánica de contratación pública? ¿Dónde está la facultad que tiene el presidente del Consejo Directivo del IES para adquirir directamente una deuda externa? Recordemos que lo que está en derecho público, si no se contempla, no se puede realizar. Esto hay que tener mucho cuidado porque puede ocasionar una lesión grave a la seguridad social. En vez de esto no tenemos que hacer apología del desastre, pero más bien, ¿por qué no aperturamos los centros médicos 24 horas por urgencias médicas? Ya se lo hizo el año pasado en Guayaquil, en el Dispensario Norte, en Valdivia y en el Sur Valdivia y en la Marta de Roldós, obteniéndose una gran ganancia en oportunidad de atención médica. Muchas veces la solución prestando afuera no es optimización y no es mejor atención hacia los afiliados. Ahora, respecto a la solvencia del IES, escuchemos lo que dijo el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, al hacer una comparación entre el ISFA y el IES. El personal nuevo que entre a las Fuerzas Armadas va a mejorar un poco más el ingreso que ellos puedan dar para las pensiones del personal en servicio pasivo, pero nunca va a poder sostener al personal pasivo, porque no dan los números. Solamente en la Seguridad Social General, en donde hay 7 activos, somos 7 activos, por un pasivo los podemos sostener con nuestros aportes, porque la Seguridad Social General no solamente que se sostiene a sí mismo, sino que incluso hasta financia al Estado cuando el Estado necesita recursos financieros. ¿Es posible seguir con esta visión de que el IES es un prestamista incondicional del gobierno o es una entidad con problemas de liquidez porque esta ha sido tomada por el gobierno? Primero, ese tipo de políticas que van en detrimento de los derechos constituidos en la Constitución de la República del Ecuador ya fue. Eso no tiene que seguir, porque el IES siempre es usado directamente como caja chica del gobierno de turno y eso no se puede permitir. Además, el gobierno hizo una reforma a la ley en donde estipula que el 40% ya no va a ser el aporte y no hay una compensación a eso. Va a llegar un momento que se va a tocar la puerta del Estado diciendo falta el presupuesto. No solo los 1.000 millones que se manifestaba anualmente que le daba el gobierno por ese 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino va a ser un monto que no se va a poder suplir. Lo que hoy día se está haciendo con mucha ligereza va a ocasionar un daño muy grave dentro de muchos años porque no tenemos la transparencia de un estudio actuarial consciente sobre la realidad actual de la seguridad social.
Doctor, como usted dijo, el año pasado el IES redujo los recursos del Fondo de Pensiones para atender los gastos de salud. Además, propone incentivos tributarios para empresas que afilien a todos sus trabajadores a la medicina prepagada con un 100% adicional en la deducción del impuesto a la renta. Y en la Asamblea estará a punto de allanarse al veto presidencial que propone la obligación de un copago a las empresas de medicina prepagada cuando haya derivaciones de pacientes que posean seguro privado desde hospitales públicos y del IES a una clínica privada. ¿Es ahora una prioridad tan grande la salud para el gobierno porque estamos en un año de campaña electoral? Para cualquier gobierno debe ser, independientemente de la época electoral o no, una razón imperiosa de política de Estado la salud. En eso se basa a la final la dinámica en sí de los ciudadanos que constituyen el Estado. Pero es un poco peligroso lo que se quiera hacer, constituido que los seguros privados muchos van a aumentar la cantidad o el porcentaje de las pólizas necesarias. Esto quiere decir que muchos van a dejar de retribuir en estos rubros directos porque no van a coger esas pólizas y el Seguro Social o cualquier entidad se puede congestionar. Hay que tener cuidado, la ley en bases generales es muy buena, pero en el tema de copago yo creo que hay que manejarlo con pinzas y la Asamblea debe dirimir esta situación para que no haya un perjuicio mucho mayor hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuál podría ser ese perjuicio? El perjuicio directo es que al no adquirir las pólizas directas por el aumento, primero vamos a tener una debacle en la empresa privada, en los seguros privados, donde va a manifestarse índices negativos y probablemente la quiebra de algunas empresas y después congestionarse directamente la atención a la seguridad social. No hay la infraestructura necesaria. Y Gaby, ciudadanos, esto viene ya desde hace mucho tiempo cuando no se hicieron los estudios verdaderos a la ampliación de cobertura a la ciudadanía. Como lo dice el argot popular, no hay cama para tanta gente. Debe hacerse una conciencia real de lo que se tiene con la ley y la Asamblea dirimir de manera adecuada para no cometer errores. Por otro lado, el movimiento Fuerza Compromiso Social que usted dirige no está en la oposición ni con Lenín Moreno. ¿Lanzará candidato a presidente? Bueno, nosotros hemos manifestado claramente nuestra convención el 22 de octubre, donde se va a manifestar el deseo de los integrantes del movimiento. La han manifestado públicamente una precandidatura de Iván Espinel, la cual hemos aceptado, pero el 22 de octubre de este mes se va a definir. Hay que tener conciencia de algo, no se trata de estar en la oposición o estar en el oficialismo. El Ecuador debe cambiar esa percepción a una proposición. El Ecuador no necesita mirar el futuro por el retrovisor. Revanchismos o adulación debe quedar a un lado. Debemos dirigirnos hacia una nueva perspectiva como nación. Iván Espinel, exdirector provincial del IES y director nacional del movimiento político Fuerza Compromiso Social, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. En breve, Alberto Acosta Burneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo. Las señales de alivio de ciertos indicadores económicos en base al costo de más endeudamiento y sobretasas arancelarias a bienes de capital y materias primas. ¿Cuál es el costo-beneficio? Ya regresamos. El presidente Rafael Correa se refirió a señales de recuperación en la economía y en cuanto al saldo positivo en la balanza comercial señaló lo siguiente. Veamos. Y ya se ve recuperación del país. Fíjense, después de 4 trimestres seguidos de crecimiento, por eso esto se llama recesión, como no es una recesión muy grande, con otros desequilibrios como alta inflación, alto desempleo, etcétera, no se puede llamar crisis. Balanza comercial, esto es fundamental, compañeros. Hemos tenido ya en el primer trimestre del 2016 saldo positivo. Fíjense que todo lo anterior era negativo. Y en el segundo trimestre un fuerte saldo positivo. Le dirán que es por la terrible recesión porque la gente no tiene plata para nada. Los académicos serios dirán sí, ha disminuido actividad económica, disminuye consumo, disminuye un poco importaciones. Pero nunca se va a explicar tremendo saldo positivo solo por eso, sino también por las salvaguardias que implementamos, que como su nombre lo indica, salvaron a la economía nacional. Alberto Acosta Burneo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El saldo positivo en la balanza comercial, ¿se puede separar
de la contracción económica que indica menos producción, menos empleo, menos inversión y hasta caída en la inflación? ¿Es un destello de campaña electoral solamente? Definitivamente no. La caída en las importaciones se debe a la caída en el consumo principalmente. En este momento las salvaguardias podrían ser retiradas sin ningún peligro para el desequilibrio comercial. Y además, hablando de las medidas o de los síntomas de recuperación que dice el presidente, hay que entender qué estrategia se está aplicando. Y es un endeudamiento agresivo. Son 14.000 millones de desembolsos que se ha conseguido hasta la fecha y que han ingresado a la economía. Con 14.000 millones, de un equivalente al 15% del PIB, una cifra que no hemos visto en la historia del Ecuador. ¿En qué plazo esos 14.000 millones? De enero a agosto de este año se han conseguido, de enero a septiembre de este año se ha conseguido alrededor de 14.000 millones de desembolsos nuevos. Todo eso son recursos nuevos que ingresan a la economía. De eso una parte importante se destina a pagar deudas, porque el Ecuador se endeuda para pagar deudas. Entonces el neto siempre es menor, pero implica un flujo importante de recursos que ha permitido dar la vuelta a esa tendencia de pérdida de liquidez. Entonces sí ha habido unos efectos, unas ciertas variables de que se recuperan, la economía deja de perder liquidez, la liquidez vuelve a crecer, crece un 9%, los depósitos bancarios crecen un 9%, pero vemos que a pesar de esta cantidad de recursos que trae el gobierno, todavía esos destellos de recuperación son muy tenues. Otras variables económicas siguen contrayéndose. Las ventas, por ejemplo, han caído en agosto un 10% en relación al mismo mes del año anterior. El crédito sigue contrayéndose. Los bancos hacen esfuerzos para colocar esa liquidez que tienen, pero no hay demanda de crédito. Entonces el crédito cae 2,5%. Las ventas en ciertos sectores, por ejemplo, el alojamiento y comidas caen un 20%, la construcción un 19%. El desempleo continúa subiendo, son 72.000 nuevos desempleados. Entonces vemos que no existe esa tal recuperación que está hablando el gobierno. Toda esa liquidez ha permitido mejorar ciertas variables, pero es una estrategia netamente electoral, una estrategia que busca darle cierta sensación de bienestar en el corto plazo a la población, siente que la contracción ya no es tan fuerte a pesar de que la economía sigue contrayéndose, pero es una medida que no va a durar de una manera indefinida porque los fundamentos económicos no han cambiado. Los fundamentos económicos siguen afectados, el desequilibrio fiscal sigue pesando sobre la economía ecuatoriana. Sobre el coletazo de las sobretasas arancelarias en los depósitos bancarios, Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, acotó lo siguiente. Esta línea azul son los depósitos de todo el sistema financiero. Bancos, cooperativas, mutualistas, etcétera, etcétera. Esta línea, que son los depósitos, se ha venido incrementando desde inicios mismo de la dolarización. Esta línea negra es la última crisis del petróleo. Esa crisis del petróleo no afectó en absoluto a la liquidez del sistema privado de la economía. Esta fue la crisis, julio del 2015, y el sistema siguió. ¿Cuándo se detuvo el crecimiento de la capacidad financiera de todo el sistema financiero nacional? Que en marzo del 2015, es decir, en este tramo, en el mes anterior, se puso las salvaguardias. Ahí fue cuando se quebró el crecimiento del sistema financiero del país. Las sobretasas arancelarias son por naturaleza temporales de acuerdo a la normativa OMC. Se despedirán cuando se despide el presidente Rafael Correa, pero van a dejar un hueco en la recaudación fiscal después de 2 años de vigencia. La dinamización de la producción que derivaría de la supresión de las sobretasas, ¿rellena ese hueco? Esa es la apuesta, porque el país debería apostarle a mayor exportación y para eso necesita reducir los costos de producción en el Ecuador. Las salvaguardias han afectado a la producción, a los insumos y bienes de capital, han restringido la actividad económica y yo creo que se podría compensar con una política de mayor comercio, mayor apoyo a la exportación, se podría compensar tranquilamente la eliminación de las salvaguardias. El alza del 1.6% en el consumo del gobierno se apuntala en el endeudamiento externo, como ya vimos, y préstamos del Banco Central al gobierno con cargo a la reserva monetaria depositada en el Central. Sobre estos préstamos, Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica, señaló lo siguiente.
Es absolutamente normal que los bancos presten y el Banco Central es Banco Central. Si usted revisa cómo funciona el Banco Central de Panamá, se va a dar cuenta que inclusive tiene una actividad comercial mucho más fuerte que el Banco Central del Ecuador. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, le presta al Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos de tal manera que lo que tienen básicamente es la mitad del balance, básicamente colocado en papeles del Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos. En Canadá es el 90%, en Ecuador es apenas el 30%. La reserva internacional es absolutamente líquida, en este momento son más de 4.000 millones de dólares, hay más de 2.000 millones adicionales en el fondo de liquidez en el exterior. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos emite dólares. ¿Es comparable con el Banco Central de un país como el Ecuador que carece de moneda propia? No es comparable y yo quisiera decir que no es normal que un país dependa en un 15% del PIB de financiamiento de desembolsos como para poder cerrar el año. Esta es una situación insostenible y estamos viviendo simplemente una etapa con claro objetivo electoral en la cual el gobierno dice voy a aceptar cualquier financiamiento a cualquier costo, porque estamos aceptando financiamientos a costos que rompen récords internacionales, 10,75%, y a plazos muy cortos, 5 años plazo. Entonces, esta estrategia no es sostenible y hay que recordar que todas las deudas se pagan, que la manera de pagar estas deudas a futuro será con mayores impuestos a los ciudadanos. Nosotros vamos a tener que pagar esas deudas y el Estado va a tener que generar superávits fiscales para poder pagar ese endeudamiento, porque el país no puede seguir endeudándose de manera indefinida. Entonces, la estrategia como esa familia que perdió uno de los cónyuges, pierde el empleo y quiere seguir gastando usando la tarjeta de crédito, es una estrategia que funciona por pocos meses. Pero es decir, que es insostenible a futuro. Es insostenible a futuro, en el corto plazo puede hacerlo, que es lo que está haciendo el país, pero va a tener que eventualmente dejar de consumir. Esa es la medida. A la economía ecuatoriana lo que se le ha hecho es que se le ha conectado un suero a la vena para tratar de que le inyecten dólares, pero no se le está aplicando una medicina para curar. Es un paciente al que se le quiere tratar los síntomas, pero los problemas económicos subyacentes siguen ahí. Además, esos préstamos es tomando los excedentes de liquidez, según dice la Junta Monetaria, de otros sectores de la economía, lo cual evidentemente deja a esos sectores sin liquidez y traslada esa liquidez al gobierno. El gobierno sigue siendo la gran aspiradora de recursos en esta economía. Está utilizando la liquidez que debería estar disponible para la producción, para la inversión. Toda esa liquidez la absorbe el sector público y esto va a continuar mientras el desequilibrio fiscal no se solucione. Entonces tenemos que estar claros, el ajuste no es opcional. El ajuste no tiene bandera política. Las opciones de ajuste o cómo se realice el ajuste, esa sí es una decisión política. Puede haber desde una visión como la oficial que dice yo no me voy a ajustar, eso no significa que no va a haber ajuste, sino que el ajuste se realizará conforme el Estado se quede sin recursos, sin financiamiento, va a irse ajustando gradualmente el gasto y vamos a tener una visión similar a la que plantea el Fondo Monetario Internacional, contracción por un periodo largo, 5 años dice el fondo, puede ser 4, pueden ser 6 años. Esa es la una 4 opción. años mientras Correa no va a estar en el poder, porque él ha anunciado que posiblemente regrese después de 4 años. Probablemente eso, el cuánto tiempo no lo podemos saber, pero esa es una estrategia, una opción. Negar el ajuste y el ajuste que se realice por falta de financiamiento. Esa es la opción que plantea el gobierno. La segunda opción es una opción que plantean algunos movimientos de la oposición y dicen no, el ajuste tiene que ser rápido, no podemos tener el costo de 6 años o de 5 años de contracción económica o de pobre desempeño económico y la economía tiene que ajustarse a las nuevas realidades. El mismo ejemplo de esa familia que perdió un empleo, la tarjeta de crédito le funcionará unos pocos meses, pero no le funciona varios años. Uno no puede vivir de la tarjeta de crédito, lo que tiene que hacer es ajustarse a la nueva realidad, gastar de acuerdo a sus nuevas realidades y a partir de entonces de comenzar a crecer en una economía saludable. Sobre el endeudamiento externo y el servicio de los intereses de la deuda externa, Patricio Rivera señaló. El endeudamiento público tiene una tasa de interés promedio del 5.6%. Obviamente, si uno quiere analizar el endeudamiento público, tiene que analizar todo el endeudamiento público. No puede analizar solo las últimas 2 operaciones realizadas luego de un terremoto. El endeudamiento público es perfectamente sostenible. Ecuador se encuentra dentro de los promedios de América Latina en términos de endeudamiento público. Estamos llevando adelante un programa de financiamiento absolutamente responsable porque en Ecuador, además de conformidad con el 290, insisto, tercero de la Constitución, solo va a programas y proyectos de inversión y lo que estamos haciendo es generando proyectos tremendamente rentables como las hidroeléctricas que tienen rentabilidad entre el 25 y el 30%.
Endeudamiento público global es deuda externa también con organismos multilaterales y deuda interna con el IES. ¿Es así de simple la situación como resalta el ministro? Lo preocupante es que el nuevo endeudamiento que conseguimos, y no desde hace algún tiempo, no es algo reciente, porque ya son 4 operaciones en el mercado internacional de capitales con costos récords, con costos que no se ven en la región. Estamos hablando de sobre el 10%. Entonces no se trata solamente que después del terremoto, estamos hablando de operaciones previas al terremoto, el país ya se estaba endeudando esos costos. Y si vamos un poco más atrás, el endeudamiento con China, con costos también a niveles récords en la región. ¿Por qué el Ecuador tiene que pagar el doble que Colombia? Entonces sí hay un problema de endeudamiento y por otro lado el tema de plazo. El plazo es muy corto. No hay una hidroeléctrica, un proyecto, por más rentable que sea, que rinde en 5 años. Son inversiones tan grandes que requieren plazos mayores en el financiamiento, 20 años, 30 años. Eso es lo adecuado como para que la inversión pague esa deuda. Eso no está consiguiendo el país, está obteniendo financiamiento de emergencia y eso es algo que no es sostenible y que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos el costo de este endeudamiento agresivo que ha iniciado el gobierno en los últimos años. A fin de tener espacio para reestructurar, reperfilar, refinanciar o renegociar la deuda, como se llame, ¿se debe aumentar por reforma legal el techo de la deuda? Esa opción y el gobierno ya está analizando otras opciones, más bien cómo medir la deuda y dice que la deuda sale con el concepto de deuda consolidada en la que la deuda entre instituciones del sector público no cuenta. El tratar de incrementar el techo de la deuda o cambiar el concepto lo que hace es quitar transparencia y nos lleva, abre la puerta a continuar endeudándonos. Lamentablemente repetimos la historia, siempre de las mayores bonanzas como en los años 70 salimos altamente endeudados. Pero esa nueva deuda podría ser para refinanciar la deuda, digamos. Bueno, va a ser necesaria, pero claro, tiene que ir acompañada de un compromiso claro y un programa de reducción de gasto. El problema es que lo que se quiere hacer en este momento es ampliar los techos o ampliar la capacidad de endeudamiento sin un compromiso de reducción de gasto porque se quiere seguir gastando, se quiere seguir invirtiendo al mismo nivel cuando el Estado ya no tiene los ingresos que tuvo en el pasado. Alberto Acosta, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Gaby. Concluimos, amigos. Muchas gracias por su atención. El país pendiente de la tri esta tarde que juega contra Bolivia. Vamos a ganar esta tarde. Nos vemos mañana. Esperamos que sí. Hasta mañana.